¿Estás listo para hacer cultura? ¡Continuamos! Aquí estamos platicando con la doctora Paola Barraza de Clínica Atenea acerca de esta problemática de permanecer mucho tiempo o vivir tu vida en 4 puntos, 4 patas, como quieran llamarlo, y vamos a hablar de precisamente de las lesiones que pueden presentarse y pues bueno, ¿qué podemos hacer a corto, mediano o de plano a largo plazo? Resignarnos a lo que nos espera. Pues mira, lo más, vámonos desde, como quien dice, por partes. Cuando una persona somete su cuerpo a un cambio de centro de gravedad, obviamente se van a estimular ciertas áreas que no se estaban estimulando antes. Si a eso le añadimos que la persona ya tenía una columna con alguna desviación, ¿como cuáles? Claro. Si la persona ya tenía una joroba, esta posición de estar en 4 puntos y se acomodan de una forma desproporcionada los hombros, pueden favorecer más la hiperlordosis. ¿Qué es eso? Que son las curvaturas de la joroba. La lordosis lumbar también se puede ver exagerada, se puede ver deprimida o exagerada. O sea, si la persona ya tenía escoliosis y empieza a hacer posturas que no le van a favorecer a fortalecer, entonces se pueden exacerbar problemas que ya tenga la persona también. Porque no estamos hablando de que todas las personas que lo hagan empiecen desde una columna sana o empiecen desde sin problemas. Probablemente ya tienen sus antecedentes. Y ahora una persona que ya tiene cierto tipo de lesiones o desviaciones de la columna, se pueden aumentar los síntomas. Claro, y es que a final de cuentas estás sometiendo a cierto estrés la columna. Exactamente. Que no está acostumbrado, claro. Y eso acelera, ¿sí?, algún problema que ya tuvieras o te crea uno que no tienes. Exactamente, entonces cuando regresan a la posición normal es cuando, como que siento empezamos con sentir cansada la espalda. Pero bueno, vamos a empezar desde las muñecas, pongamos. Las muñecas van a sufrir un estrés, ¿sí? Recordemos que una articulación pues es la unión de varios huesos y tiene bolsitas que amortiguan el peso, que le vamos a llamar bursas. Tiene líquido sinovial, tiene ligamentos, tiene tendones, tiene músculos, y gracias a una armonía o sinergia que existe entre ellos hace que nuestras articulaciones puedan hacer los movimientos o puedan hacer cargas que nosotros necesitemos, ¿sí? Esa es una articulación. Pero cuando empiezas a usar una articulación que no está diseñada para hacer cierto movimiento, como lo comentábamos, iba a llegar a poder repercutir sobre alguna compresión nerviosa. Es decir, al menos en muñeca pudiera haber alguna lesión en los tendones flexores o extensores de muñeca. Puede haber un posible túnel del carpo, una compresión del nervio mediano. Puede haber adormecimiento en mano, debilidad en el agarre. Eso en cuanto a muñeca, dedos, ¿verdad? Agarrar cosas y que se te caiga, o sea, pérdida de fuerza, porque los músculos al someterse a mucha compresión, pues obviamente pueden llegar a tener problemas de circulación. Fíjate, Paula, durante mucho tiempo incluso se habló mucho de cuando no existían los mouse ergonómicos, de ese problema del túnel carpiano que incluso en la mano y solamente por manejar un mouse. Exactamente, nada más es moverlo así, someterlo a una postura prolongada. ¿Y qué era lo que generaba? Túnel del carpo. Era una compresión de la cintilla de la muñeca, comprime nervios y ya causaba mucho dolor, entumecimiento, pérdida de fuerza. Todo eso es solamente por el uso de una oficina, solamente por eso. Ahora imagínate que puede repercutir también, y eso ya era más o menos a mediano plazo, o sea, unos 3 años, 4, sin meterle el peso de tu cuerpo. Entonces, sí hay repercusiones a nivel de muñeca, ya los mencionamos. ¿En qué acaba? ¿En fisioterapia o cirugía? Si la fisioterapia ya no te ayuda, o ya llega un punto en que ya está muy avanzado el problema, pues ya no va a ser reversible y va a tener que ser cirugía y rehabilitación. Y tal vez, obviamente, después de la cirugía, pues ¿quién se va a arriesgar después de una cirugía por una postura a volver a que te operen? O sea, eso ya sería como
muy ilógico, ¿no? O sea, ya me operaron por esto, por estar haciendo esto, ¿por qué lo voy a volver a hacer? Me van a volver a operar. Mira, no dudo que haya quien lo haga de nuevo, que nada más vaya a operarse nomás para volver a hacer. No lo dudo. Digo, bien lo decía, creo que Einstein y mi compañero, mi amigo Roberto Fernández, que solamente hay dos cosas infinitas en este mundo, el universo y la estupidez humana. Y del universo no estoy seguro. Pues sí, muy posiblemente. O sea, esa cirugía que tienen que hacer, hay una bandita, una cintilla que rodea los ligamentos, los tendones, los nervios, y tienen que cortar una parte, extirpar una parte para que se abra ese espacio y ya no estén comprimiendo las estructuras del nervio. Entonces, desde eso, ¿verdad? Fisioterapia y cirugía. Luego vámonos con el hombro. O sea, lo que viene siendo hombro, la cintura escapular. Esto se conoce como una cintura porque es como un rodete, o sea, es una cintura de la escápula, ¿sí? Formada por las clavículas, por la escápula y por la parte de nuestras costillas, y articula también con nuestro húmero, ¿sí? Esto es nuestra cintura. Entonces esa estructura está diseñada para mover, por eso nuestro hombro tiene muchísima movilidad. Muchísimo juego. Así es, tiene ese tipo de capacidad. Pero entonces, si nosotros sometemos a nuestro cuerpo a posturas prolongadas de carga, donde tenemos que estar desplazándonos en 4 puntos o en posición cuadrúpeda, pues obviamente va a haber un cambio en nuestra capacidad de mover, ¿sí? Nuestros músculos que no están acostumbrados a activarse todo el tiempo como estabilizadores, porque ellos son movilizadores y los estás trabajando a estabilidad. Entonces va a haber obviamente lesiones a nivel muscular por sobrecarga, es decir, los músculos que no había tensión ahora están sometidos a tensión constante para estabilizarte y darte el desplazamiento, cuando esos músculos no estaban sometidos a cargar peso, sino a mover, a desplazar. Entonces, una de esas es que haya alguna tendinopatía, que haya lesiones musculares, algún desgarro pudiera ser, alguna compresión de la bursa, porque es la que amortigua la articulación, es un amortiguador, es como la lubricación, pudiera ser, algún desplazamiento inadecuado de la escápula, que haya limitación de movimientos después, cuando ya regresas a tu posición, que haya como un desplazamiento normal de los movimientos, porque los huesos empiezan a hacer un juego diferente. Entonces, cuando queremos hacer un patrón de movimiento correcto, ya no se puede realizar igual, porque ya sometiste el cuerpo a otro tipo de movimientos para los que igual no estaba preparado. Pudiera ser que también se generara alguna compresión nerviosa, claro que sí. Algún pinzamiento de un nervio, de un músculo, también, o sea, todo eso sí se puede dar. Debilidad después de adormecimiento, eso también se puede dar, tal cual. Pues dolor, inflamación y la limitación del hombro, ¿verdad? Que fue lo que mencionábamos. Y es que si piensas incluso, vamos a pensar en un perro, la parte de lo que ellos correspondería al hombro no está así como nosotros, está así. Ajá. O sea, están de lado. Precisamente ¿Sí? Porque la función pues es nada más hacer esto. Realmente ellos sí lo que no hacen es esto. Digo, sí lo pueden hacer, pero no es un patrón normal, ¿no? Así es. Entonces el de nosotros pues obviamente está acá. Entonces no está hecho para ese tipo de actividad. Exactamente, simplemente hay que ver cómo está la anatomía, cómo están nuestras escápulas, hacia dónde van dirigidas. Nuestras escápulas son como unas aletas, de hecho así les llaman. ¿Las alitas? Las alitas, las paletas. Sí, entonces están nuestras escápulas y son como unas alitas que se tienen que abrir para que tú abras el hombro. Ok. ¿No? Entonces, imagínate que cuando estás boca abajo, esas alitas están en mucho tiempo en una sola posición. Entonces, cuando tú regresas, ¿cómo vas a hacer ese juego articular para que realmente se abran las alitas, para que tú puedas tener todo el arco de movimiento de la articulación glenohumeral? O sea, eso es muy difícil. Entonces, hay estructuras que se van a lastimar, como por ejemplo se pueden pinchar los rodetes de la cavidad glenoidea. ¿Qué es eso? ¿Cuáles son? Los rodetes de la cavidad glenoidea. No Está sé. la cavidad. No sabes. Te creo. Lo dice a ver como que no sabes.
Pues está la cavidad glenoidea, está la cabeza del húmero. Hay unos rodetes que existen allí que son como unos cojinitos que son para el deslizamiento de la cabeza sobre la articulación. Entonces, obviamente también esos van a sufrir más compresión en ciertas áreas que en otras. De modo que cuando nosotros queramos hacer el movimiento, se produzca algún tipo de dolor, inflamación. Y hay un desgaste mayor de esas Obviamente, partes. sí. Cuando hay una inflamación crónica en una articulación, se puede generar un desgaste prematuro, ¿sí? Todo lo que produzca una inflamación y esté durante mucho tiempo puede provocar un desgaste de la articulación, exactamente. Entonces son articulaciones, es muy raro que una articulación del hombro se llegue a generar una artrosis, porque te digo que no es de carga. Pudieras generar una artrosis en una articulación así. Pero sucede que algunos de estos individuos que se ponen así también pretenden hacer brincos altos. No. Entonces, pues ya cuando caes, la presión sí es mayor y sí puede pasar algo. Claro, sí. O sea, ya empezar a hacer tus acrobacias en esa posición, te digo, ¿qué va a repercutir? Pues te vas a terminar lastimando las bolsitas que tenemos que nos ayudan a amortiguar, ¿sí? Como quien dice, nuestros amortiguadores, así como los carros, ¿verdad? Que tienen amortiguadores para movimientos como de saltos, como de rebotes. Obviamente esos son nuestros amortiguadores, que son nuestras bursas, nuestros cartílagos, nuestros meniscos, pues también se van a lastimar. Los cojinetes, o sea, los cornetes, pues los rodetes, perdón, son los que obviamente van a sufrir ese desgaste prematuro. Y entonces tu cuerpo, cuando hay inflamación, lo que va a hacer es hacer una calcificación para tratar de restaurar el daño en el huesito o el desgaste o la fricción, y se terminan las articulaciones fusionando. Entonces vas perdiendo movilidad porque lo que antes era cartílago, pues se va haciendo calcificación y se va haciendo rígida la articulación. Sí. Eso aplíquese a cualquier articulación sinovial. Cualquier articulación que tenga movimiento, eso puede pasar. Ahora, vámonos con la columna, ¿no? La columna es una estructura de muchas vértebras largas, abarca desde la zona cervical hasta la zona del sacro, y pues nuestras vértebras tienen una función muy importante, la cual es la de proteger la médula espinal, la de darle sostén al cuerpo y permitir el movimiento. Entonces, de forma que nosotros al desplazarnos, pues también las vértebras cervicales están sosteniendo el cuello en cierta posición y se está adaptando a una postura que no es la fisiológica. Por lo tanto, pudiera ser que haya algún tipo de joroba, pudiera ser que al momento en que tenemos que levantar la cabeza para estar viendo estructuras, se va haciendo... El primer día que hagas eso, esa misma noche, o sea, que estés así, que claro que esa misma noche ya tienes tortícolis o algo. ¿Qué va a pasar? Pues se va a deformar. Cualquier articulación que se someta a una alineación en la cual no está acostumbrada, pues va a tender a deformarse. Ahora, los ligamentos que sostienen tu articulación, al momento en que estén haciendo una hiperextensión, pues también van a tender a deformarse. Los ligamentos no son flexibles, son tensos, tienen cierta tensión porque dan una estabilidad. Soporte. Una estabilidad, digamos, estática, y los músculos dan una estabilidad dinámica. Entonces, si tú empiezas a someter a mucha tensión los ligamentos, los vas a deformar y se van a hacer laxos. De modo que cuando tú quieras estar en otra posición, si te subes a un carro, pues ya no vas a tener la misma capacidad de sostener tu cuello. Que si la hubieras tenido antes de que someterte a tanta tensión. Los ligamentos dan tensión porque estabilizan, ¿sí? Entonces todo lo que tú en tu vida a día forces se puede deformar, se puede desestabilizar y ya no te va a dar el mismo sostén que antes, ¿sí? Entonces ese es el detalle, que si sometemos estructuras a hacer actividades de las cuales no es su naturaleza, pues va a haber algún tipo de lesión. Incluso me atrevo a pensar con el asunto de la cabeza y de la columna, esta parte de la columna en el cuello. O sea, si andas haciendo tus aracles y te caes de bocota, o sea, te puedes hasta morir. O sea, si el impacto es muy fuerte, me imagino que ahí puedes hasta, no sé, un problema tan grave que te puedes hasta morir, digo yo. Búscanos en Facebook y dale me gusta a nuestras redes sociales.
Cultura total 1. Y cultura total lado B. Cultura de calidad, gastronomía, civismo, salud y, por supuesto, arte.